Experiencia de servicio militar en Cuba. Delirios de Delhi, número 3. De Delhi 999. Me da curiosidad este video. Me da curiosidad, lo empecé a ver. Vi 1 minuto y pico de este video. Así que vamos a ver qué tiene para decir el chamaco del verde. Porque yo sé que ustedes, muchos, no lo han pasado. Otros sí lo llegaron a pasar. Y otros aún no han podido bailárselo. Yo lo tuve que pasar. Y me ardió durísimo. Esperan. Así es, gente. Luego del video de los abogados de dudosa heterosexualidad, toca otro video más del cual no voy a sacar ni 5 pesos. Cuba. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de los delirios de Delhi. Así que si quieren oírme divagar por los próximos 10 minutos sobre por qué el comunismo no funciona, quédense. Que quede claro que sometí a votación el tema. Era esto la segunda parte del video de los abogados. Pero como el comandante en jefe me enseñó que le den a la democracia, aquí se hace lo que yo diga. Y yo digo que este chamaco es cubano. Háblate, Francis, mi rey. ¿Este chamaco es cubano o es un cubano imitando un acento raro? ¿O es de otro país hablando de Cuba? No sé. Cuéntenme ustedes, distinguidos. el voto de un miembro vale por 20. Por lo que hoy voy a hablarles de la experiencia que es pasar el servicio militar en Cuba, también conocido como el verde. Una experiencia que no pueden escuchar de otros creadores de contenido cubanos, como Pandro Viti, porque todos ellos eran Yo sí pasé el verde, tanque. El Pandro no pasó el verde porque el Pandro... No sé si Pandro pasó el verde. chivatones, sino Dice que era por chivatón. No sé si Pandro pasó el verde. Pregunta seria. Vamos a preguntarle al Pandro. Espérate, que Pandro está en directo. Vamos a preguntarle a Pandro si Pandro pasó el verde. Y que nadie solo por besarse en público, pero basta con que haya un gobierno de izquierda para que esté totalmente de acuerdo en reprimir a católicos. Pandro, como siempre, hablando de... Pero ¿quién ha golpeado a los homosexuales? ¿De qué estás hablando, bro? Sin pedir permiso al Estado. Muchos policías parecen tener una moralidad que se resume en... Me gusta pisotear. Pandro, gente. como siempre. Pero ¿en qué gobierno de derecha se golpean homosexuales? ¿De qué estás hablando, bro? ¿Qué dices? ¿Qué tal, Peter May? Bienvenido, mi rey. ¿Qué se cuenta? Pandro, tengo una pregunta importante para continuar con mi directo. Conejo Fanfan es Jairalín, gente. Es Jairalín. Vamos a preguntarle a Pandro si pasó el verde. Pandro, tengo una pregunta importante para continuar con mi directo. Los policías deben obedecer al gobierno de izquierda o derecha, sino que comen Pandro. ¿Tú pasaste el verde? No, no lo pasé. El Pandro no lo pasó, yo sí lo pasé. ¿De qué están preguntando sobre pasar el verde? No, no lo pasé. ¿Cómo voy a pasar yo el verde, chico? Tú me descaras a mí de jurar la bandera del socialismo. Tú estás loco, los nervios, ¿qué pinga te pasa? El Pandro no lo pasó, yo sí. Por eso es que parece que este chamaco viene del chat de Pandro. Parece que este chamaco viene del chat de Pandro. Y por eso pensó que yo no lo había pasado. Pero yo sí lo pasé. Yo pasé 14 mesesazos. Bueno, tócate mesesazos. voto de un miembro vale por 20. Por lo que hoy voy a hablarles de la experiencia que es pasar el servicio militar en Cuba, también conocido como el verde. Una experiencia que no pueden escuchar de otros creadores de contenido cubanos, como Pandro Viti, porque todos ellos eran chivatones y no pasaron el verde. Pero yo, como buen pobre diablo, me lo comí entero. Yo sí me lo comí como un entero. fanboy argentino. Yo sí me lo comí entero, el verde. Tuve que pasarlo durísimo. Los 14 meses los tuve que pasar. Y aruñé como un perro cingado. Se come tremenda. Por cierto, en todo el video, como podrán darse cuenta e imaginarse, no tengo ningún tipo de registro audiovisual de lo que voy a decir, porque, por el motivo que sea, no me dejaban llevar un teléfono al verde y mucho menos grabar con él. Yo soy del llamado 48 y medio. Y en mi llamado no dejaban entrar teléfonos a la unidad. Si te cogían con el teléfono te podían hasta quitar la carrera. Y en los tiempos actuales yo veo a los chamacos hasta tirándose fotos dentro de las unidades. Cosa que en mi tiempo era vetado, ¿sabes? Por lo que pondré cualquier basura que me encuentre para rellenar. Así que siéntanse libres de dejar el video como podcast e irse a hacer otra cosa. Además, los nombres de lugares y personas los voy a omitir para que así los comuñangas no puedan acusar de filtrar secretos de estado o lo que les dé la gana de inventar en caso. Comeñangas. Este chamaco me tiene sorprendido. O sea, creo que es de la comunidad del Pandro, pero en la comunidad del Pandro no dicen comeñanga. Los comeñangas lo dicen más en la comunidad de la serie. Uf, este chamaco me tiene, no le hallo la brújula al muchacho. Caso de que el DTI me capture. Aclarado todo esto, comencemos por el principio, por el reclutamiento. En el momento en el que cumples los 18 años, en Cuba tienes a la gente de la FARC respirándote en la oreja. Esto es mentira. Esto es mentira. Es mucho antes. A mí, en 10º grado,
me hicieron firmar el papelito como que yo iba a pasar el verde. 10º grado, yo tenía 15 años. No desde los 18, desde los 15. 15 años tenía yo cuando entré en 10º grado. Y en 10º grado nos hicieron el acto para meternos en plantilla y ya apenas que nos graduáramos del pre, tirado por la planta. Por eso la gente que deja la escuela en el pre no pasa el verde. Esperando el momento en el que termines lo que sea que estás estudiando para hacerte el examen médico y luego pasar por la comisión de reclutamiento. Para que se hagan una idea de lo desesperados que están esta gente con tener personas en el ejército, la lista de crímenes que comete White en el video anterior era mi examen médico pero con enfermedades en vez de crímenes. Y aún así califiqué como apto. Yo lo pasé con 17. Yo entré con 17 también. Yo entré con 17 que tuve que firmar un papel para poder entrar con 17 años al verde. Pero el registro y todas esas cosas, yo me acuerdo que en 10º grado ya nosotros nos fueron al pre a meternos ya en papeleta. Papá, ¿Qué coño hay que tener para que esta gente te diga no apto? Dinero. Lo único que tienes que tener para que la gente del verde te diga que no eres apto es dinero. Yo tenía un socio en la unidad militar donde yo estaba que literal el chamaco si le daba el sol se quedaba ciego. El chamaco, los ojos, te estoy hablando, tú has visto un tomate. Al chamaco le daba el sol y los ojos se le ponían del mismo color que un tomate. Y a ese chamaco le dieron alta, o sea, le dieron listo, le dieron bien en el chequeo médico y en la unidad lo tenían en la sombra siempre. Pero yo digo, hacer este chamaco no puede pasar el verde, mijo, como lo tienen aquí, una locura, loco. Cáncer sifilítico, turbocáncer, cáncer en el cáncer. No, ahora mismo lo único que tú necesitas para no pasar el verde es dinero. Si yo hubiese sabido eso, si yo hubiese sabido que pagando yo no pasaba el verde, yo hubiese fácil ahorrado toda mi juventud para pagarlo, ¿eh? Y no pasarlo, cabrón. Dios mío, cada maldito centavo que tú pagues para no pasar el verde es una buena inversión. 100% real, no fake. El caso es que luego de la comisión pasan un par de días y una persona va a tu casa con un papelito que dice: mijo, vas para el hueco este día, que es el día en el... Camelot. Bienvenida y muchas felicidades por esa nueva criaturita de derecha extrema que acabas de traer al mundo. Hola familia, soy Dark Crono. A ver, te vamos a ver a Dark Crono. Camelot Ses, hola familia, soy Dark Cronos desde el móvil de Camelot, ya el mini tanque nació. Casi 10 elbies. Saludos a todos los tanques presentes, solo pase a Sarmi like y la buena notica. Ese muchacho es un hombre más para la derecha, otro hombre más para la fila. Bienvenido, mi rey. Que hay que ir Mucha al lugar donde felicidad los para camiones pasan a recoger a la gente. Y sí, ya sé que coger en otros países significa eso que están pensando. Lo dije completamente con el doble sentido intencional. Y una vez en ese lugar procedieron a decirme la mayor mentira que alguien me ha dicho en la vida desde que ella me dijo que me amaba. No, pero en la previa tiene su ventilador y televisor en los cuarteles. Además, pase los fines de semana. Esos Pobre desgraciado. El único pase que cogí yo en la previa fue el de terminar la previa. Dios mío. bastardos me mintieron. Ni había ventilador, el televisor que había no servía y pase, ¿qué es eso? Se come. Lo peor de todo, ¿saben qué es? Que tuvieron la valentía, la osadía de decirle a mi previa que era porque las previas no llevaban eso. Cuando la previa anterior a la mía, la anterior a la anterior, la que vino después de la mía, la que vino después de la que vino después, la que vino antes de la que vino, ¿entienden el punto, no? Todas esas sí tuvieron pase. Papi, pero no. La mía, que fue anterior a la anterior a la anterior tuya, no tuvo pase. Yo no cogí pase en la previa. No se queje más, compadre. Yo me fui de la escuela porque nos iban a llevar a hacer el chequeo. Luego me pasé unos 5 meses huyéndoles a esa gente hasta que me pide paliuma, y tengo un socio que le dieron apto siendo daltónico. Lo que te digo, papi, Francis Percival, hiciste lo correcto, Bob. Hiciste lo correcto, Bob. No ir ni pinga a los chequeos y todo eso. Yo tengo un socio que él no fue a nada de eso. No quiso ir, ¿sabes? Porque él tampoco iba a coger la universidad, ¿ves? Y yo, por ejemplo, que iba a coger la universidad, yo nada más pasado un año. Yo dije, bueno, lo tengo que pasar obligado si quiero ir a la universidad a formar mi mandanga. Pero no. Él no. Y dijo, yo no voy a ir a nada de eso. Y después, ya con el tiempo, espérate. ¿Viti cómo era tu pase?
Ahora te voy a explicar. Después ya con el tiempo lo citaron para que fuera 3 meses a pasar un cursito de Caguairán, algo de eso. Y le daban pase todos los fines de semana. Y ese muchacho me dijo, no, que si cuando yo pasé el verde. Tú no pasaste el verde, mi rey. Tú fingiste, tú firmaste un papelito ahí de pasar verde. Pero no pasaste el verde nada. Yo, el pase mío, yo pasé la primera mitad del verde en Guantánamo. En la base naval. En Oriente, allá. En el batallón de Oeste. Cuidando que los cubanos no se fueran para el lado de los yanquis. Y allá, como yo siempre he sido muy revolucionario, me votaron. Y la otra mitad la pasé en Camagüey. Los pases míos eran cada 3 meses, 10 días. O algo así. Era 90 o 60 para 10. Eso en la frontera. Y en Camagüey eran 3 días al mes. Ya. 3 días al mes. Un fin de semana al mes te dan pase. El abuso, papá. ¡Oh, my God! ¡What's up! ¡Oh, Neko Tanque! Bienvenido, mi rey. Gracias por el follow. Disfruta el stream, Tanque. No, te estaba hablando que lo mío, el verde mío fue una puñetera locura, ¿viste? Ahora lo que hacen los chamacos es tratar de sacar licencia desde que cumplen 18 para ser choferes de altos cargos. Eso es un trucazo. También estaban los escribanos, los cargadores. Yo sí te puedo contar del verde porque yo pasé verde. Pero si me pongo a hablar del verde contigo, nos pasamos la noche entera hablando verde. Lo que a nosotros nos vieron cara de putitos o algo y nos metieron toda la por cierto. Quizá debería explicar qué es una previa. Para mis amigos argentinos, no es una fiesta, lo siento mucho, sino que la previa es un periodo de aproximadamente un mes, a veces es más, en raras ocasiones es menos, en mi caso fue más, donde a los reclutas, antes de ser oficialmente soldados, se les adapta a la vida militar que van a afrontar en los próximos 2 años. Un año menos en algunos casos específicos. La previa es lo peor. Eso era 014 al 100. Eso era 014 al 100. No sé el término ese. Básicamente como meter primero el pie en la piscina antes de lanzarte directo hacia el agua. No, pero lo peor del verde siempre es la previa, ¿sabes? O sea, lo peor del verde es la previa, porque es el tiempo donde estás ahí bajo fuego. Ya después en el batallón tú relajas. Para acostumbrarte a la temperatura, solo que en vez de meter solo el pie, te lanzan completo. Y no sé si alguna vez se ha lanzado de cara a una piscina en invierno, pero más o menos el choque es el mismo. Ahora que saben lo que es una previa, vamos al primer capítulo de mis vivencias, la previa. Evidentemente para cualquier persona el choque de pasar de una vida normal al infierno verde es suficiente para romper más de una mente. No estoy contando nada nuevo al decir que han ocurrido desvivisiones y autolecciones durante los primeros días de las previas. De hecho, en la mía, un soldado, no recuerdo qué fue, si fue una cuchilla o algo, pero se tragó un objeto y tuvieron que ingresarlo de gravedad. Y cuando haces eso, no es que ellos entiendan que estás mal mentalmente y te descalifiquen por no estar en tus cabales. No, si sobrevives, te procesan penalmente por tratar de evadir el servicio militar y autoleccionarte. Porque una vez pisas el transporte, dejas de ser un individuo y te vuelves propiedad del Estado. Te voy a decir una cosa. Yo sí tenía colegas filmando de loco. Yo no filmé de loco en el verde porque yo sabía que era lo que me tocaba. Porque en aquel tiempo yo no tenía planeado irme de Cuba. Tenía planeado pasar la universidad. Y tenía que pasar el verde, ¿sabes? Y yo sí tuve que aruñar. Y la previa mía fue una puñetera locura. Así que sigo. Durante la previa te someten al más básico entrenamiento militar. Y sí, los chamacos sí se ponen todo locos. Eso no voy a mencionarlo mucho porque es el mismo en cada país del mundo. Cómo marchar, cómo usar un arma, cómo proceder en el campo de batalla, los rangos militares y la jerarquía, y el total abandono al individualismo para aceptar al colectivo y ser solo otro más del batallón. El soldado no piensa, obedece. Lo mismo que en todo el mundo. La única diferencia es que mientras que ustedes lo hacen con armamento actualizado o con un uniforme decente, nosotros usamos armas de la Segunda Guerra Mundial, no estoy exagerando, y No, sí estás exagerando. un uniforme que parece tejido por una costurera soviética ciega, en el que cabías 2 veces. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Pues porque no hay tela para hacerlos y se van reciclando con cada generación de soldados. Existe la posibilidad de que mi uniforme se lo haya puesto mi abuelo en su momento. Sin mencionar el hecho... La que unidad militar fue el loco chico. Si los uniformes, lo peor de la FARC era los uniformes nuevos, ¿ves? Que no transpiraban. Eso era lo peor de la FARC. Lo peor en la previa era que todos los uniformes eran nuevos.
y no transpiraban, pues. Porque los uniformes viejos ya, la telita es más fina y refrescan y te dejan correr más, pero los uniformes nuevos no transpiraban, loco, y era suda y suda con el zambrán aquel. Dios mío, ya te digo, hacer, yo tengo todavía hoy por hoy, tengo 30 pounds en las costillas, lo pasé cuando tenía 17. Y yo todavía tengo pesadilla con el verde. El hecho de que ese uniforme gigante verde olivo, más denso que la mente de un terraplanista, en pleno verano, cómodo, digamos que no era. Y para echar más sal en la herida, estaba el tema de la escasez, especialmente con el agua. Recuerden que les dije que... Dice Fufu. Fufu. Hola, yo no soy cubano, soy mexicano y descubrí tu canal que me gustó mucho por tu humor, pero tengo una duda, ¿qué es el verde? El verde es el servicio militar. El servicio militar activo, que se le dice verde porque en la gran mayoría de las unidades militares en Cuba, el uniforme que se usa es verde. En algunas se utiliza FAPLA, en algunas otras se utiliza, creo que uno que es blanquito ocre. En la naval creo que se usa azul oscuro. Pero casi todas las unidades de Cuba usan el uniforme verde olivo. Este uniforme. el uniforme Este uniforme de las FARC Cuba. Casi todas las unidades militares en Cuba usan este uniforme. ¿Ves? Este uniforme de acá. Entonces, por eso se le dice el verde. En Cuba se le conoce al servicio militar activo como el verde porque casi todas las unidades de Cuba usan este uniforme. Y por eso se le dice el verde. Cuando tú escuchas a alguien decir, no, que si el verde es este. aquel era horrible en el verano. Bueno, eran 2 uniformes y solo se lavaba uno una vez a la semana. No miento cuando digo que mi camisa ya estaba cartonada solo con el sudor que se le acumulaba. Después tenemos el tema... Ellas van cambiando el tono. Las camisas con el sudor van cambiando el tono. Primero cogen un color más oscuro, después un blancuzo porque es el sudor secándose y después ya van aclarando porque es el sudor encima de tu sudor seco. No, y alégrate que es sudor nada más. Porque cuando a eso le sumas el mugre de hacer una guardia lloviendo, ay, chamaco, ay, qué pesadez. Porque tú terminabas la guardia mojado, ponías el uniforme a secarse y las botas mojadas, ¿sabes lo que te digo, no? Te acostabas a dormir, pero a las 4 horas tenías que volver para la posta. Y entonces tenías que levantarte y ponerte la ropa mojada. Ay, Dios mío, qué tiempos aquellos, macho. de la diferencia de trato entre un soldado y un oficial. Evidentemente no me refiero al abuso de Yo, papá, qué puerco tú eres. No, pachacho, no. Como se nota que tú no has pasado el verde. poder de un superior porque se crea En que el por tener verde una hemos hecho cosas peores. Había veces que no había agua y tenías que bañarte con una balita de agua. Cosas peores se hicieron en el verde. estrellita en el hombro es el Führer dando un discurso en Berlín. No, sino que me refiero a cosas más básicas, como el alimento, por ejemplo. Habían 2 comedores, el de los soldados y sargentos y el de los oficiales de mayor rango. Sobra decir que la comida de uno era mejor que el del otro, pero no lo era por temas de que no hubiera para ambos comedores, ya que el almuerzo, que normalmente era un poco de arroz con chícharos y carne de ave, averigua qué coño es, se volvió un banquete el día que hubo una inspección externa. Además, hay que mencionar el hecho de que los oficiales comían con sus platos de porcelana bien bonitos, sus cubiertos respetables, mantel de tela linda, una camarera les llevaba Una camarera le llevaba la comida. A ver, son oficiales. Ellos tienen que comerse tu mierda todos los días. Y tú nada más vas a estar ahí por un año. Eso lo entiendo, fíjate. Eso lo puedo llegar a entender. Que los oficiales, por el nivel de jerarquía, tengan un poquito más de privilegio que los soldados. Porque al final las maniobras se las tienen que comer igual. Lo entiendo. Y es una locura que antes fueran hasta 5 años. Mi papá se echó 5, era capitán de un tanque, lo volteó en una trinchera un vez. No, para la pinga. Sí, yo tengo un socio que lo pasó, un purito él, que pasó 4 años de verde. Yo, tú estás loco, man. Y tengo un socio que pasó 3 años porque reenganchó. Porque reenganchar es lo que le dicen a cuando estás pasando tu servicio militar como soldado y coges un curso de sargento o algo. Eso. O sea, para que te paguen en lo que estás pasando el servicio, pero a cambio tienes que pasar 2 años más. Y es peor todavía. llevaban la comida a la mesa, mientras que los soldados teníamos que comer en mesas feas. Loco, con agua va a lavar la camisa. Escúchame, tanque, si nada más te daban 2 uniformes. Uno lo tenías en la lavandería y el otro lo tenías usándolo. ¿Entiendes? Eso es la previa. En las unidades militares después, ya con
metiendo tus tallitas, tú te conseguías otra camisita, otras cosas, ¿ves? Pero poco más. Había que... Papi, el verde de pinga, gente. No vengan a estarse haciendo lo fino aquí. Cuando ustedes pasen el verde, o los que pasaron el verde, saben de lo que yo estoy hablando. De cartón madera que lo tocas y se deshace, con manteles de plastitela que la tocas y se deshace, en bandejas de aluminio que deshacerse no lo hacían, pero igual estaban muy mal, con cubiertos de aluminio igual, con vasos de aluminio, la comida digamos que los cerdos comían mejor, tenías 5 minutos para atragantártela y encima no te creas que te fregaban la bandeja con su amor y su cariño, no, 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 la cogían, tiraban las sobras en lo que se le echaba a los puercos y luego agarraban la bandeja con grasa y todo lo que le quedase, la metían en un caldero con agua sucia y detergente y conforme mismo la metían, la sacaban y ala, a comer el siguiente. ¡Ah, el comunismo! Eso no era en todas las unidades, eso es en las unidades cochinas a las que tú fuiste. En las unidades a las que yo iba, a nosotros sí nos hacían fregar. El proceso de limpiar la bandeja no era tan distinto a lo que él está diciendo, pero por lo menos teníamos un trapito. Era lo mismo, agua sucia con detergente y un trapito, ¿sabes? Poco más. Y no podíamos dejar la bandeja llena de grasa. Sí quedaban, pero no era lo óptimo, ¿sabes? Sin clases sociales de ningún tipo. Luego está el hecho de que a tus superiores le importabas 5 hectáreas de poringa. Una vez sufrí una crisis de lo que más tarde descubriría que era una enfermedad que sufría, porque esa es otra, el examen médico que te hacían para el reclutamiento es una mierda. Es lo más superficial que existe, porque si indagan demasiado pueden descubrir algo que te impide hacer parte del servicio. Por ejemplo, el examen psicológico solo te preguntan si alguna vez has sido psicólogo y ya, es increíble. Si eres un psicópata, bienvenido, tienes vara libre para agarrar armas y matar gente. Antes te preguntaban si eras pato, pero con el número de femboys creciendo en Cuba ya no lo preguntan. Hola, buenas tardes, ¿cómo están por aquí? A la tanques? de Gazdán, mi rey, bienvenido. Pero bueno, continúo. El caso es que cuando sufrí esa crisis, me dirigí a mi superior directo y le dije que necesitaba su ayuda para ir a la posta médica, porque sin él no me podían atender. Bien, se lo dije como 3 veces. A la tercera vez que me ignoró, procedí a ir yo solo con el dolor de mi alma, y al llegar, evidentemente, como dije, el doctor no me podía atender, así que estuve unos 30 minutos o más tirado frente a la entrada de la posta, en el piso, en posición fetal, hasta que un superior de otro batallón se apiadó de mí y me dijo que pasara con él, que me iba a representar. Y una vez pude ser atendido, no se crean que me dieron una medicina, una inyección, algo. No, me dieron un ungüento, que es lo que puedes esperar que te dé un chamán de una tribu del Amazonas. Las experiencias, a ver, cada persona en el verde tiene sus experiencias. Yo tuve experiencias feas también, pues, el mal de orina en el verde es algo común por las insolaciones. Pero ya te digo, todo es en dependencia de quien te da el cuento. Yo ahora mismo te puedo hacer los cuentos más de chill, porque fueron hace muchos años y la mente suele olvidar las peores cosas y nada más te deja lo más o menos recuerdo, o sea. Pero yo sí te puedo, tú me pones a mí este video hace, qué sé yo, 5 años atrás, yo te cuento de todo lo que me pasó a mí en el verde, ¿sabes? Bueno, no, miento, el chamán te daría algo mejor. Y sobra decir que a mi superior no le ocurrió nada, nunca nadie le dijo nada y todo se quedó ahí. Aquí no ha pasado nada. Y hablando de ¿Qué va a salud... pasar, mío? Si tú eres un soldado, tú eres un perro cingado ahí. Sí, lo tuyo es esperar a pasar. Tu mejor esperanza de sobrevivir el verde es no hacer nada raro, como ponerte a jugar con armas o meterte en algún campo minado o hacer cualquier cosa de esa. Estarte tranquilito en tu litera, dormirte y levantarte cuando te toque y esperar a que pase el tiempo. O sea, esa es tu mejor arma en el servicio militar. Cuando pase el tiempo, te vas y nunca regreses. Y de medicina, no he mencionado la gimnasia matutina. Imagínense levantarse a las 6 de la mañana en pleno campo de Cuba, que aquello está como a 10 grados Celsius, para que esa gente te digan: vamos, quítense los pullover. Tú sabes lo que es estar a esa temperatura, a esa hora de la mañana, a pecho descubierto. Era inhumano. Por eso mismo, yo lo que hacía es que me llevaba una camiseta, hacía como que iba para el baño y luego no me reincorporaba hasta que empezaban a trotar, que era el último ejercicio. Y ahí me metía dentro de la carrera para que no se notara. Un vivillo el amigo. Es un vivillo el amigo. Yo sí salía a la gimnasia. Y era de pinga, porque había veces que había tremendo frío, neblina y todo. Y te hacían hacer la gimnasia. En la previa sí se hacía la gimnasia casi todos los días, pero ya después en las unidades militares no. O sea, en las unidades ya, gimnasia matutina.
Yo creo que más de nunca. Yo creo que no hice gimnasia. Yo no me hice gimnasia matutina en la prueba. Ya todo lo demás no. Gimnasia matutina, dice. Mira, muchachos. Porque yo ni muerto me iba a pasar media hora sin nada en el pecho con ese frío para que me diera una neumonía y pese a ellas me siguieran explotando. No, gracias. Por cosas como esa es que tenía que aplicar la ley de Darwin y a sabiendas de que no era el más fuerte ni el más comunista, tenía que ser el que mejor se adaptara. Y logré conseguir un puesto de trabajo con documentos que, si bien seguía haciendo cosas el resto de gente hacía, habían algunas que no hacía. Estamos viendo el video de un escribano quejándose del servicio militar. Un escribano quejándose del servicio militar. La gente que pasó el verde sabe lo que es un escribano. ¿Ok? La gente que pasó el verde sabe lo que es un escribano. Y no es la mejor persona para contarte lo que es el servicio militar. Ahí lo voy a dejar. Ni voy a decir que más ni que menos, ¿vale? Pero la gente que pasó el verde sabe lo que es un escribano. Por estar trabajando en esos documentos. Por ejemplo, en los últimos días de la previa estuve las 8 horas del día que pasábamos despiertos, full con documentos. Y solo salía del cuartel para comer, bañarme y hacer mis necesidades. Para más nada. Y gracias a eso sé cosas muy fuertes que ya no se las puedo decir porque eso sí es filtrar secretos de estado. Y tan loco no estoy. Ahora sí, vamos al capítulo final de la previa. El juramento. Al final de la previa se hace un evento donde se muestra el entrenamiento que se le ha dado a los reclutas. Es la típica marcha de un ejército que se hace en todos los países del mundo, en plan desfile y eso. Y al final, supuestamente, los reclutas juran a la bandera servir y proteger y firman su consentimiento con esto. Mentira, nadie firma nada. El juramento a la bandera no sirve de nada, es literalmente un paripé. Y por cierto, el día en el que le asignan a uno su unidad es probablemente los momentos más tensos que he vivido en mi vida, ya que te puede tocar una unidad como la mía. Era una unidad decente que estaba en mi zona, estaba lo bastante cerca como para poder ir caminando, pero lo bastante lejos como para cagarme en la madre del que la puso ahí. O te puede tocar una unidad que esté en otra provincia, como a mí. A mí me tocó una unidad en otra provincia. Yo no sé, yo veo a este chamaco quejándose mucho y el verde de él lo veo muy de chill, ¿sabes? O sea, todo lo que él ha contado lo veo súper de chill. O sea, está todo lo que él ha contado es un verde en modo fácil, ¿sabes? Literal, no ha contado nada que sea Claro, es una provincia que está junto a La Habana y la unidad está en la frontera, pero igual, tú ten Qué habanero, gente. Entiendan. en cuenta que los pases te los dan de un día para otro, a excepción de estímulos y vacaciones. Tú sabes lo que es tener que salir de ese campo, alejado de la mano de Dios, para entrar al día siguiente a las 7 de la mañana. Llegas a tu casa a dormir porque te tienes que levantar. Tú por lo menos fuiste a tu casa, mijo. Pasando verde en creativo. Pasó el verde en creativo. Se está quejando porque iba a dormir a su casa. Se está quejando porque podía ir a dormir a su... Papi, yo tenía que dormir con 40 machos más, sin ventilador, con peste a cicote, pasando calor todas las noches, y tú te estás quejando de ir a tu casa a dormir porque caminabas un poquito. Nada, cabrón, nada. Que no joda, mi beca en la vocacional fue peor. Nada. Y cuidado, que todavía me dice que tenía jevas. Todavía va y me dice que tenía jeva. De pinga, cabrón. No, sepa. Su experiencia con el servicio militar ha sido muy dolorosa. A ver, que él haya tenido esta experiencia en el servicio militar, a mí me alegra, ¿sabes? Porque por lo menos no lo pasó tan mal como yo. Pero, no, tanque, no es para tanto. Lo que estás diciendo no es para tanto. El otro día a las 3 de la mañana a bajarte con algún camión que vaya para allá, y como no llegues a tiempo, aguántate. Por lo que muchísimos soldados directamente no cogían el pase, se quedaban ahí. Varios compañeros míos que estuvieron en unidades así pasaban meses sin salir, una locura. Y eso es todo por el video de hoy. Quedan más cosas por... Acabamos de ver. Jeva, quejándose de que iba todos los días a su casa, seguro aspira pitos como oxígeno. Se está quejando porque era escribano en la previa. Y después cayó en una unidad militar que iba casi todos los días a dormir a su casa. Amigo, qué verde tú pasaste. Aquí, hablando entre nosotros aquí. ¿Qué verde tú pasaste? Tú no pasaste verde ninguno, tanque. ¿Qué verde tú pasaste? Me va a volver loco a mí. Ay, Dios mío.
Ay, Dios mío, me cago en la piña. Pasó el verde premium, gente. Pasó el verde premium, cabrón. ¿Qué es un escribano? Los escribanos, a ver, cuando tú vas al verde, hay muchas, los soldados tienen que cumplir muchas funciones en los cuarteles. Pero los escribanos eran los soldados que tenían buena letra. O sea, por lo regular solían ser pájaros, ¿eh? No estoy diciendo que el chamaco lo sea, simplemente porque tenían buena letra. Los gays suelen tener mejor caligrafía que los heteros. Eso es 100% real, eso tampoco me lo estoy inventando. Y entonces los escribanos los cogían los oficiales para que le hicieran los papeles. Para que los oficiales no tuvieran que escribir lo que tenían que escribir y hacer su informe, estaban los escribanos, que eran los chamacos que no marchaban, no hacían guardia. ¿Por qué? Porque eran como la... Ay, Dios mío, ¿cómo decirlo sin que suene ofensivo? Eran como las puticas de los oficiales, ¿entiendes? Ya, lo dije. Es eso, gente, lo siento. Es lo que pasa. Estaban los escribanos, que no siempre eran malos chamacos, habían escribanos que eran buenos chamacos. Estaban los cargadores, que los cargadores, por ejemplo, no había machete en la unidad. Y en vez de que los oficiales buscaran machete, los chamacos hacían así, iban para sus casas de pase, 1 o 2 días, traían un machete para la unidad y entonces todo el mundo tenía que chapear con los mismos machetes que ellos traían. No eran bien vistos los cargadores, no eran bien vistos. Los escribanos tampoco eran muy bien vistos, más bien por la envidia que se les solía tener. Los escribanos no todos eran pesados, sino que como eran soldados igual que tú y a veces se creían más porque tenían un poquito más de privilegio que tú, solían caer mal. No todos. Yo tengo colegas que fueron escribanos y eran buenos chamacos. Además, si tú pudiste, bien por ti. Pero sí, así era en mi tiempo. Ahora yo no sé cómo es. Gente, literal, hay gente llorando en el verde. O sea, soldados que entran al verde y se ponen a llorar y a patalear. Y yo he visto cosas en el verde. Ya te digo, el servicio militar es un problema. Es un problema, pero... No, lo que él pasó no fue para tanto. Háblate mi azabache. Habla del evangelio, mi rey, bienvenido. Y no es una competencia, ¿eh? No es una competencia a ver quién aruñó más. Porque si él aruñó menos, bien por él. Pero, tanque, pasaste el verde premium. Literal pasaste el verde premium, papi. ¿De qué te quejas? Dios mío santo, si eras escribano. Ay, cabrón. Eras escribano, cabrón. ¿Qué te quejas? Si pasaste el verde premium. Habían otros que eran incluso peores. Yo conozco chamacos que eran incluso peores. Porque, ¿qué pasa? En las unidades militares, el militar tiene que hacer su cama y mantener los baños limpios en los cuarteles, que es donde duermen los soldados. Pero en donde duermen los oficiales, también tienen que hacer sus camas y limpiar sus baños los oficiales. Había soldados que por tal de, por ejemplo, no chapear un día, iban y le tendían las camas a los oficiales y le limpiaban los baños. Eso era muy mal visto. Muy mal visto. Por lo menos en las unidades en las que yo estuve, que un soldado le hiciera las tareas a los oficiales era muy mal visto. O sea, eso era ya como decir que eras la putica del barrio. O sea, ya no había nada más bajo para caer. No había nada más bajo para caer. Creo que era ser chivato, ya era lo más malo. Ya es que no había nada más bajo, o sea, no había más nada más bajo. Sí, definitivamente. Y yo conozco chamacos que eran socios míos, bueno, socios, conocidos. Y cuando yo los detecté en esa gracia, les dije, no es por ahí la vía. Me acuerdo que cuando yo entré al verde, porque yo entré al verde en Guantánamo, ¿ves? Y los camagüeyanos que habían ahí, enseguida me llamaron, me dijeron, mira, tú no tienes que limpiar ni aquí, ni aquí, ni acá, ni acá. Ni a los oficiales por aquí, ni a esto por acá. Eso nadie te lo puede mandar a hacer. Verde tan difícil, a ese chama no le pudieron ni una carpati ni un diche y a las 3 am. No, cabrón. Hay que se iba para su casa casi todos los días, imagínate tú, pobrecito.
qué verde tan difícil, cabrón. Hay mujeres que se meten al servicio. Sí, mira, en Guantánamo yo tenía jeva y todo, incluso. Porque allá habían jevas dentro de la unidad militar. Porque allá las jevas que habían eran las de Oriente, que no sé por qué la razón, las mujeres de Oriente le da por pasar el verde. A las de Occidente no le da mucho por eso, pero a las de Oriente sí, una locura. Y las jevas que pasaban, que iban a coger relaciones internacionales, tenían que pasar el año de verde obligado. Esas jevas sí tenían que pasarlo obligado, pero relaciones internacionales no lo cogen mucha gente en Cuba. Y la jeva mía era habanera, que pasaba el que estaba pasando el verde. Yo siempre, gente, clasifiqué. Por sí o por no, si habían 5 jevas en el lugar donde yo estuviera, yo siempre clasificaba una. Podía ser la más mala, podía ser la más subida de libras, pero yo siempre clasificaba, ¿vale? Y en el verde clasifiqué. Ahora, cuando yo me voy para Camagüey, que me botan de Guantánamo y me voy para Camagüey, ahí sí no habían jeva, papi. Mira, 6 meses sin verla pasar. Pero sin verla pasar, no normal, no. Nada. Cero contacto femenino. 6 meses, 0 contacto femenino. Literal, había una señora, una señora mayor que era oficial, y yo la miraba y yo la notaba sexy, ¿eh? Literal, loco. Para pilla, caro. Cuando yo salí del verde, ya esta historia se la hice, ¿eh? Cuando yo salgo del verde, yo me siento en un parque con unos colegas, ¿ves? Y llegan un piquete de jevita normal, amiguitas del piquete, y saludan. Ese fue el primer contacto que yo tuve con una mujer en 6 meses, ¿sabes? O sea, sin contar a mi mamá y mi hermana, por supuesto. O sea, con contacto sexual con una mujer. Y las jevas llegaron y saludaron a todo el mundo con besitos en la cara. ¿Ves? Loco, mira, te estoy hablando que cuando aquella jeva me pegó la cara aquí, papi, yo estaba en el cielo, ¿eh? Porque todas las caras que yo había besado eran caras de los socios. ¿Sabes? Cuando tú le das un beso al socio en la cara, está toda la cara llena de cañones, con la barba de pinga. Papi, cuando a la jeva aquella nos dieron los besitos aquellos con la cara blandita aquella. No te daban los dolores en los huevos. Sí, claro, papá, pero no, los dolores en los huevos no, porque para eso están las pajas. Pero, papi, te estoy hablando de que el verde, eso fue una experiencia traumática. Traumática. Bueno, te digo más. Antes de yo pasar el verde, yo siempre había tenido jevita y no pasaba nada. Después de esos 6 meses, yo quedé tan traumado que cuando yo me ponía a hablar con una jeva, yo empezaba a sudar. Fíjate, yo empezaba a sudar. Una cosa que nunca, jamás me había pasado. Yo empezaba a hablar con una jeva, ya fuera en persona, por teléfono, cualquier cosa. Yo empezaba a sudar. Y eso no se me quitó como hasta 3er año en la universidad. O sea, 3 o 4 años después de haber pasado el verde. Perdí los poderes. Los poderes enteros los perdí. Literal. Papi, el verde a mí me tiró 40 años para atrás, ¿eh? Por eso yo le digo, si ustedes pueden esquipear el servicio militar, esquipeenlo. Papi, si ustedes pueden esquipearse el verde, esquipénselo. Si no, chama a la pinga. Y el que entre al verde con jeva, que aguante tarde. Que los aguante. Ustedes aguanten los tarde. Si al final esa no la hace la jeva con la que ustedes se van a casar, ustedes le digan, sí, mamita, yo te amo y te quiero, no sé qué más. Y el fin de semana, cuando vayan para la casa, la ponen. Mientras tanto, dejen que la jeva se divierta. Y no sean tan ingenuos que la jeva no le va a pegar a los tarros. Eso no pasa. Y si pasa, es 1 en 1.000.000. Y no creas tú, pobre desgraciado, que tu duraquita de la mar va a esperar por ti. No lo creas. Ay, God.